pasado aquí, que yo recuerdo habíamos pasado calor como ahora, ¿verdad? Creo que se rompió el récord ya en el centro de la República Mexicana con respecto a las altas temperaturas. Y si pues la tendencia, ¿verdad?, precisamente por el clima va a continuar así, pues creo que sería bueno después poder pensar que se nos tenían algunos abanicos, se dice, ¿no? O ventiladores. Por el momento, hermanos, si alguien, ¿verdad?, pues le sabe, en el caso no tengo ningún problema en este sentido, que se pueda abanicar, nada más no lo haga con material de PVC porque si no va a sonar mucho, hágalo con, que quizás verá como abanico, no hay ningún problema. Tenemos abiertas ambas puertas, tampoco le voy a pedir que se acerque porque quiero que circule el aire también de forma correcta. Nada más que si vamos a hacer eso, yo le pido que se esfuerce en no dormirse. No dormirse. Yo soy muy bueno para hacer dormir a las personas a veces. Pero escuchando la palabra de Dios, hermanos, si nos mentalizamos que solamente el de estar al frente es una herramienta, un siervo que Dios utiliza, pensemos en que atrás de toda esta persona, ¿verdad?, con sus deficiencias y limitaciones, la palabra de Dios es la que se expone y es la que tiene en sí misma autoridad para cada uno de nosotros. Y así como nos alimentamos de forma diaria, proveemos de vitaminas y proteínas, la palabra de Dios también es muy similar. Porque, hermanos, yo les voy a decir algo. No es la motivación el estar aquí por pasar el rato. No es la motivación estar aquí porque no tengo nada que hacer el día domingo. La motivación primaria es que venimos a adorar al Señor. Y la siguiente motivación tan primaria como la que acabo de decir es que el Señor nos alimente. ¿Por qué, hermanos? Porque somos personas deficientes. Si algo en la palabra de Dios es claro, es que somos pecadores. Y como pecadores, déjenme estirar esto porque siento que se me va a ir recorriendo. Como pecadores, tenemos muchas cosas que aprender de parte de Dios. De hecho, el tema de hoy se llama así: aprendiendo a escuchar. Aprendiendo a escuchar. Mi hermano Martín me va a hacer favor de estar pasando unas diapositivas, porque los textos que voy a ver el día de hoy son abundantes. Sin embargo, no me voy a detener en cada versículo, sino es una predicación que está basándose en algunos episodios de nuestro Señor Jesucristo y habla de ciertos temas de forma general. No me voy a, como le expliqué, no vamos a hacer en el sentido de desglosar palabra por palabra, pero sin embargo el Señor Jesucristo, gracias a Dios, ¿verdad?, cuando nos vamos a los evangelios, Él fue que utilizó más metáforas o parábolas durante su enseñanza, tratando de dar una explicación sencilla de verdades profundas. Y es lo que vamos a intentar hacer el día de hoy. Y si Dios es bueno y en su gracia, ¿verdad?, saldremos edificados esta mañana. Hemos estado orando para que Dios, ¿verdad?, nos bendiga de esta forma. Así que este tema se llama Aprendiendo a Escuchar. Y ahí ven a un hombre con una Biblia en la mano y solamente rascándose la cabeza, ¿verdad?, porque quizás está buscando una respuesta a alguna pregunta que tenga en su vida. Bueno, quiero comenzar con esta pequeña ilustración. En cierta ocasión, una maestra de universidad intentaba explicar las diferencias que hay entre los hombres y las mujeres en cuanto al proceso de atender dos cosas al mismo tiempo. Quizás usted ha escuchado un poco acerca de esto, ¿no?, con esa capacidad receptiva que tienen el hombre y la mujer. La maestra decía que el cerebro de las mujeres procesan de forma simultánea los pensamientos, que ellas son capaces de hacer dos cosas al mismo tiempo. Y no basta mucho, no es mucho el pensar que es cierto esta verdad, ¿verdad? Que en realidad pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Uno de sus alumnos varones, levantando la mano, dijo: eso no es del todo cierto. También los hombres podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Y continúa diciendo: todos los hombres en esta clase
podemos comer y ver la televisión al mismo tiempo. Entonces, bueno, sabemos que en cuestión de recepción y en cuestión de pensamiento las mujeres atienden más cosas, ¿no? Y es una cosa que Dios puso de forma natural en nuestro cerebro. Pero lo cierto, hermanos, es que oír y escuchar no es lo mismo. No es lo mismo oír que escuchar. Todos podemos oír, ¿cierto o no? Todos podemos oír. Y el significado más simple de oír es este: percibir los sonidos. Ese es el significado más simple. Podemos percibir los sonidos. Y hay una clara diferencia entre lo que es oír y escuchar. Porque escuchar es, también de la forma más simple, es esto. Escuchar es entender y atender un mensaje. ¿Cambia el significado radicalmente? Sin lugar a dudas. De hecho, la palabra en hebreo para escuchar y oír es la misma. No había una diferencia. Esta palabra es Shema, y quizá la han escuchado ustedes, porque se le dio precisamente a una, vamos a decirlo así, una declaración judía, se le dio como el Shema, oye Israel, ¿verdad? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, que aparece en Deuteronomio capítulo número 6. Y a esta pequeña precisamente declaración, juntamente con lo que sigue, se le conoce como el Shema. Pero, ¿qué es lo que da a entender la palabra? Que oír y escuchar realmente para nosotros deberían de tener el mismo impacto. Realmente deberían tener el mismo impacto. Miren, estaba escuchando a una persona en Tamaulipas, en una entrevista que le estaban haciendo, en donde la delincuencia organizada, ¿verdad?, es el pan de cada día. Y una cosa que él dijo que realmente también a mí me impactó, es el hecho de que él dice, bueno, es que aquí hay balaceras diario. Ya nos acostumbramos, ya es parte de la vivencia diaria. Y en realidad, hermanos, a veces nos acostumbramos a escuchar cosas, mejor dicho, o a oír cosas, y simplemente la unidad que deberíamos prestarle. Y eso a veces sucede con la palabra de Dios. Cuando alguien oye, pero no escucha, es porque no ha puesto atención al mensaje. Por eso surgen diferentes frases como estas, y quizás salgan más de las mamás o de los papás. ¿Acaso no hablo español? ¿Verdad? Cuando no se atiende bien una orden al niño, o me tiras de loca, o estoy hablando a la pared, etc. Son frases precisamente que nos hablan de que a veces la información no llega de forma correcta. Quizás se deba a que algunos somos distraídos, o quizás porque nuestra mente esté ocupada en otra cosa. Lo cierto es que nos cuesta trabajo escuchar. Nos cuesta trabajo escuchar. La pregunta que surge es esta: ¿usted ha aprendido a escuchar a Dios? Apenas acabamos de ver un pequeño mensaje donde hablamos acerca de aprendiendo a orar. Y oramos y le pedimos a Dios. Ahora yo le pregunto, en base a esta diferencia entre oír y escuchar, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Nos oye o nos escucha? Nos escucha. Él tiene una atención absoluta hacia nosotros. Otra cosa es lo que Él responde, porque Él responde de acuerdo a su voluntad. Y no responde a nuestra voluntad. Conociendo que a veces, ¿verdad?, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Dice en Santiago, pedimos para gastar en nuestros deleites. Así que, hermanos, usted sabe escuchar a Dios. En varias ocasiones Jesús dijo lo siguiente, y usted va a terminar la frase: el que tiene oídos para oír, oiga. Eso lo dijo Jesucristo varias veces. El que tiene oídos para oír, oiga. Es lamentable, hermanos, que algunos cristianos estén sufriendo por no escuchar la voz del Señor. Que estén sufriendo por no haberse dirigido de acuerdo a los preceptos del Señor. Y en el libro de Proverbios y en el libro de Eclesiastés aparece precisamente este aspecto humano de no saber escuchar a Dios, y Dios identifica precisamente esta actitud como necedad.
Dice el necio en su corazón, no hay Dios, por ejemplo. Así que, hermanos, cuando no sabemos escuchar, o escuchamos, pero no actuamos, simplemente estamos precisamente en una situación de necedad. La Biblia es tan clara que en ocasiones los pastores nos preguntamos, cuando oímos a algún cristiano que ya tenía años en la fe, pero de repente vemos alguna actitud y digamos, ¿acaso no han leído la Biblia? Y perdón que lo diga, pero a veces pensamos, bueno, ¿acaso no se ha enseñado con respecto a esto? Esta mañana examinaremos algunos de los episodios en donde Jesús dice tales palabras. ¿Y cuál era la enseñanza exacta que quería que sus discípulos aprendieran? Ahora, si sabemos escuchar, en realidad, quiero decir que Él quiere que aprendamos esta mañana. El primer punto, o la primera enseñanza, y aquí la van a ver, por eso no les estoy dando el texto, pero también tienen el texto. Pero el primer punto es así, primera enseñanza que debemos escuchar. ¿Cuál es? La vida cristiana es difícil. Vayamos al texto. Adelante, hermano. Mateo 11, del 11 al 15. Si no alcanza a leerlo, búsquelo, pero si le alcanza a leer, atienda esto, porque son varios textos. Dice así: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que ha de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. En esta porción, hermanos, llegan ante Jesús algunos mensajeros de parte de Juan el Bautista. Juan el Bautista ya estaba encarcelado. Juan el Bautista quizás ya solamente le quedaban algunos días para morir. Él ya estaba encarcelado. Una de las palabras, ¿verdad?, que Juan el Bautista dijo y que impacta y que debe ser parte de nuestros principios bíblicos es que Juan el Bautista dijo sobre Jesús: es necesario que Él crezca y que yo mengue. Y si lo metemos en un ámbito espiritual, es necesario que Cristo crezca en nosotros y que nuestro yo mengue, vaya haciéndose menos, vaya teniendo menos importancia para que podamos asemejarnos cada vez más a Cristo. Así que estaba pasando ciertas dudas o quizás en la angustia de su prisión Juan el Bautista, porque algunos así lo interpretan. Estos discípulos llegan y le dicen: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y entonces Jesús le dice: díganle a Juan lo siguiente: los ciegos ven, los cojos andan. Y empieza a darle precisamente una serie de evidencias con respecto a sus credenciales divinas como hacedor de milagros. Ya de hecho era algo que lo identificaba, porque el mismo Nicodemo le dijo: nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Así que entonces les envía, ¿verdad? E incluso el mismo Jesús dijo: y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Así que este pasaje que precisamente habla de estos discípulos de Juan el Bautista, pues apuntan a que Juan quizás les encontraba en ciertas dudas, o también se puede interpretar a que intencionalmente envía a estos discípulos para mostrarles a quién es el que deben de seguir. Cualquiera de las dos posturas apuntan a algo en común: Jesús autentifica su identidad y ministerio en base a sus credenciales divinas. Él les dice: yo soy el Hijo de Dios en base a las obras que yo hago. Sus milagros dan evidencia de su naturaleza. Por lo tanto, Él les dice que su fe no tropiece por las circunstancias que se están viviendo. ¿Qué circunstancias estaba viviendo Juan el Bautista? Yo le aseguro que circunstancias que usted no ha sufrido. Encarcelado, perseguido, ¿verdad? Incluso, ¿verdad?, Herodes, que lo había encarcelado, pues simplemente le va a llevar a la muerte por la petición de una doncella que baila frente a él. Decapitado, al final va a ser su muerte.
Pero ¿por qué fue encarcelado? Y porque de cierta forma también le temía. Porque confrontaba el pecado, precisamente de este hombre. Ahora, la vida de Juan el Bautista no fue fácil. Yo le pregunto a usted, si usted ha leído la historia, y sobre todo la historia de los bautistas, si realmente haya habido algún bautista que su vida haya sido fácil. Un creyente entregado a Cristo, en el cual usted diga, todo le fue bien. Misioneros en los cuales llegaron y su predicación llevó a multitudes a Cristo y no sufrieron ni enfermedad, ni persecución, ni ninguna situación en la cual ellos puedan decir que navegar en la vida cristiana es fácil. ¿Sabe de alguno? Realmente no hay ninguno. Y déjenme decirle que en la vida no es fácil para nadie, ni siquiera para los impíos. Porque el pecado los inmersa en un mundo de oscuridad que les puede llevar precisamente a situaciones en las cuales incluso nuestro Dios llega a ocupar para llevarlos a considerar su posición o su condición de pecador. Así que no es fácil. Bastará con examinar y entender que muchas de las pruebas, a pesar de que sean duras, a veces esas pruebas solo son resultado de nuestras malas decisiones. A veces podemos decir, bueno, es que Dios me está permitiendo pasar por esta situación tan difícil. Cuando la situación se la busqué usted mismo, cuando yo la busqué, y a veces solamente le estamos dando, ¿verdad?, ahí a nuestro Dios como diciendo que fue el ejecutor, el culpable, de que estemos pasando por una mala situación. Alguien podrá decir, ¿verdad?, no sé por qué me enfermé de SIDA, cuando a lo mejor su vida ha sido precisamente inmiscuida bajo núcleos sociales que se propagan esta enfermedad. O algunos podrán decir, ¿verdad?, bueno, no sé por qué me pasó este accidente cuando estaba corriendo a 200 o 250 kilómetros por hora. ¿Realmente será culpa de Dios? Pero hay circunstancias o hay pruebas en las cuales Dios sí manda, y en las cuales no podemos nosotros, ¿verdad?, en realidad interferir porque están fuera de nuestro control. Estas verdaderas pruebas que Dios manda son para edificación nuestra, para probar nuestra fe y para entender la providencia de Dios a través de ellas. Así que otras pruebas vienen a nuestra vida como consecuencia de nuestra fe. En el Sermón del Monte Jesús dijo esto, no lo busquen, pero lo conocen. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ellos. No es fácil, hermanos, la vida cristiana, pero hay una recompensa de parte de Dios cuando sufrimos por Dios o por Cristo o por ser creyentes en Él. Porque la bienaventuranza no es para cualquier persona que pase pruebas, sino cuando por su causa os vituperen y os persigan. Y hay algo muy importante, dice ahí, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Sabe que un cristiano que vive la verdad, cualquier prueba que venga hacia él con respecto a lo que se dice de él, podemos decir casi con toda certeza que es mentira? Porque si está viviendo en la verdad, está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora Jesús pone el dedo en la llaga, porque todo el Sermón del Monte habla de cómo vivir en la vida cristiana. Y dice, bueno, no se extrañen, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y hermanos, no podemos ir tan lejos. En la era del cristianismo, en el primer siglo, si por lo menos conocemos la historia de cómo murieron los 12 apóstoles, o los apóstoles, ¿verdad?, que se mantuvieron fieles fuera de Judas, que en realidad, ¿verdad?, él no fue creyente, ya lo hemos estudiado anteriormente. Pero ¿cómo murieron los apóstoles? Solamente a excepción de Juan, que murió de muerte natural, los demás murieron asesinados por su fe. Fueron mártires de Cristo. Y no fueron muertes sencillas, fueron muertes crueles.
Uno de ellos fue puesto en una cruz de cabeza. Otro de ellos, ¿verdad?, con un mazo que se utilizaba precisamente como tortura, en la cual se ponía en un palo, ¿verdad?, y se ponía un clavo y se empujaba el cuerpo para que quedara clavado. O enlazados con lanzas, o con flechas. Ahora piensen en toda esa escena, en lo que el cristianismo, ¿verdad?, tuvo que pasar. Porque déjenme decirle, en realidad, a través de todas las épocas ha habido ataques hacia los que profesan fe en Cristo. Jesús no se anduvo por rodeo, los creyentes somos bienaventurados si sufrimos por causa del reino de Dios. Pero querido hermano, no se confunda, en ocasiones sufrimos porque nosotros no lo buscamos, al no saber escuchar el consejo de Dios. El verso 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es un versículo que ha causado gran debate. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo les voy a mostrar otra traducción que de forma más clara lo que quiere decir, y es mi convicción que así es. En la versión precisamente del lenguaje actual, dice así: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida a lograr forma parte de él. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que pasa precisamente cuando ha llegado persecuciones a la iglesia? Ya ha surgido en diferentes siglos, ¿verdad? Hay gente que simplemente desista de ser cristiano porque nunca tuvo una convicción de salvación segura. La verdad, hermanos, es que ese proceso de fe, esa convicción y esa perseverancia va a ser manifiesta y duramente manifiesta para aquellos que crean en la gran tribulación. Porque el que persevera hasta el fin será salvo. Sin duda se necesita ser valiente en esta generación caótica. Somos defensores de la verdad y al final la justicia se conocerá por sus frutos. Si ustedes leen ese pasaje que acabamos de leer en Mateo, dice, bueno, la justicia se conoce por sus frutos. ¿Qué quiere decir esto? Que los verdaderos creyentes van a ser conocidos de acuerdo a la forma en la que sufren las pruebas. Hasta el final. Segunda enseñanza. Adelante, hermano. Segunda enseñanza que debemos escuchar, por favor, léanla. No todos son terreno fértil para el evangelio. No todos los hombres son terreno fértil para el evangelio. En Mateo 13, 1 al 9, aquí los tienen, dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrándole en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Estamos hablando del mar de Galilea, que es un gran lago. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quién no conocía esta parábola? Todos la conocían, ¿no? Creo que es una de las más famosas y de las enseñanzas más profundas en cuanto al Evangelio. Y no es mi intención sacar todas las aplicaciones posibles de este texto. Como sabemos, esta parábola, los terrenos representan el corazón de las personas o los oídos de las personas, y la forma en que tienden a la palabra de Jesús. Ahora, cuando vamos a esta parábola, vamos a entender tres conceptos básicos. Primeramente, que solamente hay un agricultor. Es un solo agricultor, y este representa a Dios. Dios que avienta la semilla. Y también vemos que hay una sola semilla, no hay diferentes clases de semilla. Y la palabra presente, la semilla, representa la palabra de Dios o el Evangelio. Pero sí hay una diferencia en cuanto a los terrenos. Lo hemos notado varias veces, ¿cierto o no? Un terreno con pedregales, un terreno duro, otro terreno con espinas.
¿verdad? Pero sin embargo también hay otro terreno fértil que da al 100%. La diferencia, hermanos, la diferencia no está en el mensaje. La diferencia no está en el mensaje. Si cada uno de nosotros pudiese dar testimonio de cómo fue que llegamos a Cristo y cuál fue la forma en la que se nos presentó el Evangelio, de forma esencial es el mismo. La salvación por gracia y no por obras. La salvación a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y no por ningún otro. Lo sabemos. Y la seguridad de la salvación, porque la salvación es eterna, por las mismas palabras de nuestro Señor, ¿verdad? Que Él ofrece vida eterna en Juan 3:16 o Juan 5:24. El mensaje, hermanos, es el mismo. Y el mensajero no cambia, sino la diferencia radica en los que oyen. Oídos no receptivos, duros como la roca. Oídos no intencionales en poner atención a lo importante. Oídos que se dirigen más al llamado que el mundo hace o que Satanás hace que lo que Dios está ordenándonos. Si la historia quiere mostrarnos proporciones, esta pequeña historia de esta parábola, si nos vamos y si quisiera mostrarnos la proporción de quienes realmente aceptan el Evangelio, hermanos, entonces debemos entender que 3/4 partes no escuchan el Evangelio. Aunque no es la intención del mensaje. Pero si nos podemos decir, vemos 3 terrenos, clases de terrenos, que simplemente se apartan del mensaje y solamente un terreno responde. Ahora, hermanos, y no es que falte el sentido del oído. Lo que pasa es que no entendieron y atendieron, como hemos dicho, que es precisamente escuchar, entender y atender el mensaje. O quizás solo lo entendieron, pero no quisieron atenderlo. No es que falte oídos, es que no los usamos. No los usamos de forma correcta. En cierta ocasión, en una clase de niños, uno de los alumnos estaba perdiendo el oído. Se presentó esta situación. Su maestra habló al resto del grupo y les dijo, puse a Juanito porque se les da a los Juanitos. Juanito no puede escuchar como ustedes. Juanito no puede escuchar como ustedes. Está perdiendo el oído. Otro pequeño le preguntó a la maestra, ¿cómo maestra? Si Juanito también tiene orejas como nosotros. Es la forma en que razona el niño, ¿no? Pero la situación es esta, hermanos. Usted tiene oídos. La pregunta es, ¿sabemos escuchar? Ahora déjeme decirle algo. El mensaje sigue vigente. Y el que avienta la semilla sigue vigente. Como la iglesia. Nosotros tenemos el mensaje de Dios, no es nuestro propio mensaje. Y Dios espera que lo prediquemos. Dios espera que lo difundamos. Dios espera que hablemos, no importa el tipo de terreno en el que caiga al final, precisamente nuestra responsabilidad es enseñar. La responsabilidad del otro es saber escuchar. No todos los que oyen saben escuchar, hermanos. Y debemos preguntarnos si estamos en tercer grupo. Tercera enseñanza que debemos escuchar. Tercera enseñanza. ¿Cómo dice las letras azules? Cuidado con las actitudes hipócritas. Alguna vez alguien dijo, retirándose de una iglesia, yo no voy a esa iglesia porque está llena de hipócritas. Yo me pregunto si hay alguna iglesia donde no haya hipócritas. O un mundo, o un club, o una amistades que puedan decir, no tienen algo de hipocresía. Miren, hermanos, Marcos 7, 14 a 16, lo tienen ahí. Dice así. Y llamando así a toda la multitud, es decir, que Cristo, gracias a Dios, ¿verdad? Porque Jesucristo tenía esa característica que sabía acaparar la atención de todos. En ningún pasaje vemos que alguien se haya aburrido, al contrario, se ponían, los ofendían, o quizás aceptaban la palabra de Dios y decían, nadie ha hablado con tal autoridad. Los fariseos se enojaban, pero escuchaban al final de cabo. No le pasó lo que Pablo, ¿verdad? Cuando se le durmió ahí un, ¿cómo se llamaba este?
Eutico se le murió, ¿verdad? Porque él discernía largamente. Y se duerme y se cae. No sé a quién se le ocurre ponerse lo más alto y dormirse, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Dios tuvo gracia y nuevamente resucitó ese hombre. Pero miren, dice así, y llamando así, es decir, haciendo que tengan atención para con él, a toda la multitud, les dijo, y vean el llamado, oídme todos y entended. No hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Mira, hermanos, este es un principio de consejería. Este es un principio de consejería. No va a encontrar un hombre en el cual primeramente debemos de considerar que está bajo una condición de pecador. Usted se casó con un hombre pecador. Yo me casé con una mujer pecadora. ¿Usted tiene hijos pecadores? ¿Nietos pecadores? ¿Amigos pecadores? ¿Qué se puede esperar de un pecador? Que te puede fallar, ¿no? Sin lugar a dudas. En la gracia de Dios sabemos que debemos ser gobernados como creyentes por el Espíritu Santo. Pero hermanos, no hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, refiriéndose Jesús a esto. En esta ocasión Jesús confronta a los fariseos, porque ellos criticaban a los discípulos por comer con manos inmundas, es decir, no lavadas, pero no lavadas de acuerdo al ritual de los fariseos, hermanos, donde se tenía que, según este pasaje, lavar muchas veces, porque si no se lavaban muchas veces, no comían. Ahora, simplemente estaban criticando a los discípulos de Jesús, porque las tradiciones impuestas por los mismos fariseos eran una sobrecarga. Ellos se jactaban de que ellos cumplían las tradiciones y dice Jesús, invalidando el mandamiento de Dios. ¿Qué es más importante, una tradición o un mandamiento de Dios? El mandamiento de Dios, sin lugar a dudas. Jesús les incrimina porque la supuesta reverencia a Dios que profesaban era vana. Se olvidaron de los verdaderos mandamientos de Dios. Y Jesús va al fondo del problema, que es una actitud del corazón. Esto es lo que contamina al hombre. Ahora, contamina. Y a veces cuando pensamos en el sentido de contaminación, decimos, bueno, nos produce una mancha, ¿no? Como si fuese una tela. Déjeme decirle algo, hermano. Cuando, de forma intencional, si de por sí no intencional, pero cuando de forma intencional desobedecemos a Dios, cometemos una falta, ¿se siente usted mal? Sí. Sin lugar a dudas nos sentimos mal. El Espíritu Santo nos está ahí precisamente recordando, entristeciéndonos para que volvamos a Él, tengamos comunión con Él, pero en realidad, hermanos, no nos sentimos nada bien. No nos sentimos nada bien. A veces incluso necesitamos a buscar a alguien de confianza para confesar esa falta y decirle, hermano, ¿qué hago? Pero si estamos solamente buscando una solución momentánea, no estamos en una búsqueda correcta del consejo. Tenemos que buscar una solución permanente y tiene que ver con la actitud profunda de nuestro corazón. Porque de dentro del corazón también Jesucristo dijo, de los hombres salen los malos pensamientos. O malos pensamientos. Yo creo que si cada uno de nosotros nos pusiésemos a la tarea de decir, ¿sabes? Voy a hacer una listita de cuántos malos pensamientos tengo el día de hoy. A ver, hacemos una listita. ¿Verdad? Ya, pero en primer lugar pasó ese malos pensamientos, ¿verdad? Pero esos malos pensamientos en los cuales podemos decir, ahora, eso sale de nuestro corazón, en el sentido de que el corazón, hermanos, debemos entenderlo no de forma anatómica, porque el corazón es un músculo, sino es el centro de las emociones. Así la Biblia lo interpreta como el centro de nuestras emociones y pensamientos, aunque sabemos que viene del cerebro. Pero es un aforismo que nosotros también utilizamos, ¿no? Cuando dicen, estoy enamorado, ya está, ay, te amo con el corazón y cuestiones de ese tipo. Pero en realidad, hermanos, salen de la misma concupiscencia de nuestros pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño,
la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y contaminan al hombre. Hermanos, tenemos un reto enorme. No vivir hipócritamente nuestra fe. Punto 4. Cuarta enseñanza que debemos escuchar. Léanlo, por favor, hermanos. Nuestro deber de perseverar en la vida cristiana. ¿Qué es perseverar? Permanecer, mantenerse firme, ser leal. Lucas 14, 34 y 35 dice así: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Antes de que Jesús utilizara esta metáfora de la sal, Él estaba enseñando sobre lo que cuesta seguir a Jesús. Él habla precisamente también en una metáfora anterior de que un hombre que se quiere sentar a hacer una torre, primero precisamente se sienta para ver si tiene lo suficiente para construir la torre y no que sea una ruina lo que está intentando hacer. También precisamente habla de un rey que debe venir un rey más poderoso y mejor armado. Y entonces, ¿qué hace este rey? Pues mejor busca hacer la paz antes de ser derrotado. Y entonces termina diciendo así: pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Miren, hermanos, cuando aceptamos a Cristo como Señor Jesucristo, quizás la gran mayoría no se sentó a pesar lo que cuesta seguirle. Quizás no se sentó. Tanto así que al terminar precisamente el sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo dice: bueno, ¿a quién compararé? Se lo compararé a un hombre que hizo su casa sobre la peña. Y vinieron ricos y vinieron vientos, pero la caña permaneció, permaneció. ¿Y a quién compararé? Como un hombre insensato, a quien no escucha esas palabras, al hombre que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron aguas, y vinieron vientos, y toda su casa se cayó. La vida cristiana es esta, amigos. Si lo pensamos de una forma correcta, nuestra fe, nuestra edificación, nuestros pasos firmes en el Señor son como ladrillos que van poniéndose sobre una roca firme, entendiendo algo, hermanos, que debemos de perseverar. Perseverar. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La implicación de renunciar es que no haya más importante para tu vida que seguir a Jesús. No te está diciendo que tires todo a la borda, te está diciendo que lo pongas en el lugar que le corresponde. Es tener una actitud de desprendimiento y que nada ocupe el lugar de nuestro Señor. Al final, un creyente debe de ser como la sal, según las palabras de Jesús. Y no puede perderse las características de sabor y lo útil que es como sazonador este elemento, este compuesto, no es un elemento. Es importante notar que la sal está compuesta de dos elementos químicos, ¿verdad? Cloruro de sodio. Esto nos lo enseñaron en las bases más básicas, ¿verdad? Se llama que es cloruro de sodio. Pues déjenme decirle, hermanos, que la sal no se puede hacer insípida. Lo que Jesucristo está utilizando es una figura literaria que nos está hablando. Esto es imposible si realmente eres un creyente. No puede ser insípido. Si la sal se descompone, hermanos, deja de ser sal. Se separan los átomos y se va el átomo de cloro, que es un gas, y un átomo de sodio, que es sólido, y simplemente deja de ser sal. No puede perder su sabor. Así que, querido hermano, si usted es insípido, está viviendo en contra de su naturaleza. Porque Dios le ha dado de su espíritu para que le confesemos con nuestros labios y hechos. Última enseñanza, número 5. Quinta enseñanza que debemos escuchar. Léanos, por favor.
La esperanza gloriosa de los justos. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Así como vimos la parábola, ¿verdad?, de los terrenos. Él siembra la semilla, el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Aquí en este caso cambia la semilla, se trata de los creyentes. Y la cizaña son los hijos del mal, los no creyentes. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que cuando se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Es una pequeña enseñanza, pero déjeme decirle, implica grandes acontecimientos. Grandes acontecimientos. La gran tribulación, el juicio de Dios sobre esta tierra, el juicio hacia los impíos, el que Dios recoja primeramente a su iglesia y después haya una segunda, vamos a decirlo así, separación entre los justos y los injustos, porque esta parábola tiene explicación en Mateo capítulo número 24. Vamos a ver temas específicos de instituto. Estamos analizando, podemos hacer el domingo a las 6 de la tarde, se van a transmitir. Pero vamos a comenzar con Apocalipsis, con el libro de Apocalipsis. Y créame algo, hermanos. Si no estamos preparados en cuestión de edificación y tenemos un interés realmente sincero y abierto para aprender de la palabra de Dios, muchos serán engañados. No para perdición, pero seremos engañados. Hermanos, ¿por qué las iglesias se debilitan? Uno de los factores más importantes es porque entre sus miembros algunos han sido engañados por otras sectas. Las personas suelen cerrar sus oídos al Evangelio y aunque se enteran de la gracia que Dios les ofrece, no lo aceptan. Sin embargo, cuando se habla de un juicio divino, en ocasiones cierran todavía más sus oídos. Dice en Romanos 10 que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y creo que sin duda la gente debe estar enterada de los dos aspectos del Evangelio: la salvación eterna y la perdición eterna. Esto es el Evangelio. Podemos hablar del cielo con tanta importancia que del infierno, porque es el destino que solamente el hombre tiene, no hay otro. Ahora, ¿en qué lado se quiere estar? Escuchar a Dios es la necesidad más abrumadora que todo hombre tiene. Vivir sin escuchar a Dios es mantenerse en una vida llena de dudas. Hermanos, aprendemos a escuchar a Dios. Escúchalo a través de su palabra escrita. Escúchalo a través de las enseñanzas bíblicas. Escúchalo a través de los cantos con significado, porque precisamente es una directriz de la alabanza, que los cantos tengan significado. Que cuando cantamos haya en esas porciones algo que me esté llevando a la adoración correcta y que me esté indicando que nuestro Dios es el único digno de toda alabanza. Escúchalo cuando responda a través de su compasión, paz y benevolencia. Él no habla con voz audible en este momento, porque Él no lo quiere así, ya su escritura está completa, pero sin duda responderá a tu oración de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aunque este domingo, ¿verdad?, la gran mayoría de los que estamos aquí presentes ha conocido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero si hay alguien que no ha conocido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, déjeme decirle precisamente que el día de hoy usted escuchó una porción, la porción de la semilla.
que es el Evangelio de Cristo. El Evangelio en el cual puede caer en diferentes clases de terrenos. Y el terreno puede ser duro, pedregoso, espinoso, como dijimos, pero hay un terreno fértil. Ese terreno el cual Dios ha preparado con anticipación para que la semilla cuando caiga dé fruto. ¿Y cuál es el fruto? El fruto es la fe. La fe que salva. No es la religión, no es un lugar, no son mis buenas obras, es la fe puesta en el sacrificio de Cristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, y ustedes como yo lo hemos leído 1000 veces, muchas veces, dicen que se entregó a sí mismo. Se entrega, es crucificado en la cruz, derramada sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y a través de ese sacrificio perfecto, porque Él fue el único que nació y vivió sin pecado y siendo Dios mismo, encarnado, no había otra forma. No había en todo el universo, ¿verdad?, otro ente por el cual Dios hubiese llevado la salvación, porque Él lo destinó así. Dicen en Hebreos, he aquí vengo a hacer tu voluntad, nuestro Señor Jesucristo. Él muere en la cruz. Y ahora, hermano, o querido amigo, si escucha a tu amiga, la cuestión es esta: ¿qué vas a hacer con esa sangre de Cristo? ¿La vas a tomar y la vas a aceptar como el único medio de salvación? ¿O simplemente vas a poder decir, bueno, voy a esperar? Este es uno de los grandes engaños de Satanás, el decirnos que todavía hay tiempo. Y en realidad, hermanos, amigos, el tiempo es corto. Si Dios en su providencia quiere que tú tengas todavía otra oportunidad, probablemente la vayas a tener. Pero déjame decirte que muy probablemente sea una semilla que cayó en un tierra con pedregales o con espinos y te olvides de este mensaje. ¿Cómo no te vas a olvidar? Cuando te apropias de lo más importante que es Cristo. Voy a orar, y si usted quiere continuar y seguirme en esta oración, en la cual muchos de aquí lo han hecho, y para testimonio puedo preguntar, que levante la mano, ¿quién de aquí es salvo? Así, por convicción. Somos salvos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor bendito, te damos muchas gracias por tu palabra expuesta. Pedimos bendición, Señor, para cada uno de nosotros, porque en nuestros corazones, Padre, aunque creyentes, podemos a veces, Señor, cerrar nuestros oídos. Pero esta mañana, Señor, quiero pedirte, si hay alguien en especial, Padre bendito, que nos acompañe y que ha abierto sus oídos al Evangelio de Cristo, sabiendo que necesita, Señor, de tu sangre para obtener la salvación eterna, a través del arrepentimiento de sus pecados, Señor. Padre, te pido, Señor, que tú le lleves, Padre, no solamente a considerar, sino, Padre Santo, a poder, Señor, hacer una profesión sincera de esa fe que se requiere. Así que si tú estás en este momento, te voy a pedir que repitas conmigo esta oración. Padre bendito, en esta mañana quiero confesarte que he comprendido mi condición de pecador. Sé que he pecado continuamente y sé que te he ofendido en muchas ocasiones. He, Padre Santo, entendido que tu Hijo Jesucristo vino a morir por nuestros pecados y por su sangre derramada en la cruz, yo puedo ser perdonado de mis pecados. Me arrepiento y te pido que entres a morar en mi corazón. Te pido que me salves de la perdición eterna a la cual estoy expuesto. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador por el resto de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.